Durante siglos, Irlanda ocupó la posición número 1 de los países más pobres de toda Europa. Sin embargo, un fenómeno extraordinario logró cambiar todo para los irlandeses. La economía irlandesa experimentó un auge sin precedentes, y en la actualidad, se sitúa entre las naciones más prósperas del mundo, superando incluso a países como Noruega, Emiratos Árabes y Hong Kong. A pesar de los elogios por el éxito económico de Irlanda, la verdad es que no todos los irlandeses gozan de esa famosa bonanza. De hecho, se estima que un 70% de los jóvenes están contemplando la posibilidad de abandonar el país, especialmente debido a la situación económica. ¿Cómo es posible que exista insatisfacción en una nación catalogada como una de las más ricas del mundo? Resulta que la historia del éxito irlandés no es tan idílica como parece. Para comprender cómo Irlanda pasó de la pobreza a la riqueza, es esencial explorar el contexto que precede a esta narrativa. Gran parte de la historia de Irlanda muestra una imagen totalmente opuesta a la que ostenta en la actualidad. En sus primeros días, como parte del Reino Unido y más tarde como nación independiente, Irlanda era considerada pobre, con una economía mayormente agrícola y subdesarrollada. Su economía dependía en gran medida del comercio con el Reino Unido, y muchos buscaban escapar de la pobreza emigrando del país. A finales de los años 80, Irlanda aún se encontraba entre los países más pobres de Europa Occidental. Sin embargo, finalmente encontró una fórmula exitosa al unirse a la Unión Europea. Como parte de este bloque, Irlanda adoptó la estrategia de convertirse en un atractivo centro de negocios para empresas extranjeras. Implementaron una combinación de bajos impuestos e importantes incentivos económicos, atrayendo a gigantes empresariales como Dell y Microsoft. Esto impulsó la economía irlandesa a un ritmo comparable al de economías como Singapur o Corea del Sur, ganándose la denominación del Tigre Celta. En 2008, Irlanda se enfrentó a una crisis económica, pero su respuesta fue intensificar la estrategia de bajos impuestos, llegando casi a cero impuestos. Irlanda se convirtió efectivamente en una especie de paraíso fiscal global, atrayendo a empresas a tributar sobre sus ganancias globales en Irlanda, donde pagaban muy poco en impuestos. Irlanda emergió de la crisis como un fénix celta, creciendo más alto y más rápido que nunca, superando a prácticamente todos los demás países. A pesar de este éxito, surge una paradoja. Si todo va tan bien, ¿por qué tantas personas desean abandonar el país? La historia de éxito de Irlanda comienza a desmoronarse al observar más de cerca. Investigaciones anteriores revelaron que 7 de cada 10 irlandeses de 18 a 24 años están considerando seriamente dejar el país debido a la insatisfacción con la calidad de vida. Una de las razones es la crisis inmobiliaria que Irlanda enfrentó hace unos años. La crisis de vivienda, notoriamente problemática, se debe a políticas gubernamentales que complican la construcción de viviendas urbanas densas y facilitan la oposición a nuevas construcciones. Como resultado, hay una escasez crítica de viviendas, volviéndolas inaccesibles para la mayoría de las personas. Hace apenas un año, se registraron 851 propiedades de alquiler en todo el país, que tiene una población de 5.1 millones de personas. Esto resultó en escenas inusuales, como cientos de personas haciendo cola en las calles de Dublín para tener una vista de un apartamento disponible para alquiler. A pesar de la persistente crisis inmobiliaria, el gobierno hizo poco para abordarla. Irlanda, en muchos sentidos, sorprendentemente, está mal gestionada, con fallas en la construcción de infraestructura, servicios básicos y gestión de servicios públicos esenciales. El país enfrenta dificultades para construir infraestructura de carreteras, energía y su sistema de salud está constantemente sobrepoblado y con fondos insuficientes. La paradoja radica en que, a pesar del impresionante historial económico de Irlanda y su brillante reputación, la realidad puede ser diferente. La posible explicación es que la riqueza de Irlanda no es tan genuina como parece, y el milagro irlandés puede no ser tan verídico. Vamos a explorar esto con mayor profundidad. Irlanda ostenta un PIB per cápita extremadamente alto, comúnmente utilizado para evaluar el desempeño económico de un país. A simple vista, la economía irlandesa parece estar muy por delante de otros países. Sin embargo, cuando observamos otras estadísticas, las cosas comienzan a parecer extrañas.
Por ejemplo, el salario promedio en Irlanda, a pesar de ser relativamente alto, es en realidad más bajo que en la mayoría de los países escandinavos, y es similar a países como los Países Bajos, Bélgica o Austria. Sin embargo, el PIB per cápita de Irlanda es significativamente superior al de estos países, aproximadamente el doble. Otras estadísticas también muestran una tendencia similar. Por ejemplo, la renta disponible de las familias, que mide cuánto dinero tiene realmente la gente a su disposición, sitúa a Irlanda por debajo de la media de la Unión Europea. En otras palabras, existe una gran discrepancia entre los datos que indican lo rica que parece ser Irlanda y la verdadera riqueza de las personas. ¿Por qué ocurre esto? Según una teoría ampliamente reconocida por muchos economistas, pero enfrentando la oposición del gobierno irlandés, Irlanda no es tan rica como aparenta sobre el papel. Esto se debe en parte a que el PIB de Irlanda está impulsado principalmente por corporaciones globales que trasladan sus beneficios a Irlanda, incluso si estos no se han generado en el país. Estas empresas no son irlandesas, y los beneficios se obtienen del país sin contribuir realmente a la economía irlandesa. Esta dinámica ha sido etiquetada como la economía de los duendes, una economía en la que el PIB del país no refleja la realidad económica de Irlanda. Difícilmente se puede considerar a Irlanda como un país rico. En cambio, la situación económica específica de Irlanda se describe como una historia de dos Irlandas, una rica y otra pobre. Aunque las estadísticas del PIB pueden sugerir que Irlanda está prosperando, la realidad es que el irlandés promedio no se parece a un desarrollador de software de Google que trabaja para estas grandes empresas tecnológicas. Estas empresas emplean solo a una pequeña fracción de la fuerza laboral irlandesa, mientras que la mayoría de la gente trabaja en la economía interna de Irlanda, que no está relacionada con las grandes tecnologías y gana mucho menos dinero. Mientras la atención se centra en la Irlanda próspera, la pobreza que persiste en gran medida queda desenfocada y representa la realidad diaria de la mayoría de las personas. Además, la contabilidad mágica oculta muchas deficiencias en la economía irlandesa. Por ejemplo, Irlanda tiene una de las deudas nacionales más altas del mundo, pero como la deuda nacional generalmente se informa en relación con el PIB del país, esto pasa desapercibido. Entonces, parece que Irlanda está yendo bien, pero si dejamos de lado el PIB, nos damos cuenta de que la situación no es tan buena. Como dijo el economista Aaron Levenstein una vez, las estadísticas son como los bikinis, muestran mucho, pero esconden lo esencial. Hasta ahora, Irlanda ha logrado ocultar la verdadera naturaleza de su llamado milagro económico. Sin embargo, esta situación podría no durar mucho más. Los paraísos fiscales se están intensificando, y los días en que Irlanda podía imponer grandes impuestos a las empresas extranjeras pueden estar llegando a su fin. Si eso sucede, la verdadera realidad económica de Irlanda se revelará, y lo que suceda después no será bonito. Agradezco a quienes llegaron hasta el final de este contenido y ya hacen parte de nuestra comunidad. Estoy encantada de tenerlos aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo estás. Y sería de mucho agrado para mí contar con tu like. No olviden revisar el video que se muestra en pantalla para disfrutar de mucho más de nuestro contenido. Hasta la próxima.